software para administrar la renta de andamios, maquinaria y equipos. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a platicar sobre el software para la administración de renta de equipos y maquinaria. Platicaremos en este apartado de lo que es la configuración de esta versión 25.012. Aquí es donde damos de alta a los usuarios, donde ponemos todas las características, sus datos generales, su clave de acceso al software y también los atributos que pudieran tener dentro del programa. Es importante señalar que estos datos se van a utilizar también después cuando queramos vincular alguna cotización o nota para ver quién la elaboró. Aquí tenemos en la parte superior la barra de menú, donde tenemos todas las diferentes opciones. Aquí entramos a la parte de configuración de parámetros. Aquí es donde registramos todos los datos generales del negocio para que ustedes los puedan modificar cuando lo requieran. En este apartado damos de alta las imágenes que forman parte del logotipo, marca de agua, la imagen que usamos para los contratos y la instrucción importante es que deben de ser en formato JPG. Esa frase también la usamos con las notas, las pueden ustedes tener lista para cuando hagan una nota, pues se traiga por defecto esta información. Ahora vamos a ver que en la barra de menú tenemos la configuración de la impresora. Aquí ustedes pueden determinar qué impresora van a utilizar y la pueden modificar cuando lo requieran. Aquí tenemos los catálogos, hay que llenarlos, es información muy general, muy básica, no tiene mayor complejidad. Y nada más les muestro, por ejemplo, aquí en el apartado de marcas que usamos para las marcas de los equipos que manejamos. Es importante vincular la fotografía si queremos que aparezca más adelante. La registramos con los datos básicos, vinculamos su foto. Cuando pulsamos este botón nos manda a vincular la foto y también es una foto que debe ser JPG, ¿de acuerdo? La podemos modificar para cada marca que manejemos. Ya teniendo los catálogos, después vamos a ir llenando toda la información. Dentro de los menús, aquí tenemos de pasadita rápido, aunque luego lo vamos a explicar a detalle. Tenemos este apartado para guardar toda la información de las herramientas que manejamos, quién la solicitó, quién la trae en uso, etcétera, ¿no? Y vamos a comenzar ahora con la parte que tiene que ver con el catálogo y la información general de los equipos y sus características, ¿sí? Aquí tenemos ya el catálogo, aquí ya tenemos algunos ejemplos, aquí registramos la información, cuando vamos a dar de alta uno nuevo, aquí vamos a guardar toda la información relacionada. Voy a tomar alguna que ya tiene información para que ustedes lo vean. Si la información que yo voy a guardar es información que yo tengo previamente, puedo copiar y pegar aquí. Es muy importante que tengamos la mayor cantidad de información posible. Recuerden que les comentaba que la marca nos permite ya traernos la foto de inmediato y aquí vamos a anotar las existencias. En el mismo programa podemos manejar varias listas de precios, si es una pieza que está activa, si esto es un equipo o es un servicio, si estuviera disponible, rentado o reservado. Todo eso lo podemos conservar aquí en este catálogo de información. También es importante tener los precios actualizados para cuando lo vayamos a requerir y este campo que dice valor de rep significa el valor de reposición, que es la cantidad que nos cuesta el equipo como tal, no la renta, sino el valor real para tenerlo registrado. Podemos guardar un código alterno si tenemos códigos de un proveedor, un tercero, o la clave del fabricante, también código de barras, si llegáramos a utilizarlo, aquí lo anotamos. Les decía si lo tenemos activo o inactivo, y también los periodos en los cuales estos precios aplican. En este ejemplo que yo les pongo aquí, estos precios aplican por la renta de un día, pero pudiera ser el precio por semana, el precio por quincena, y así cuando cotizamos, pues ya cotizamos directamente con esa cantidad, ¿de acuerdo? Las unidades, por ejemplo, puede ser una sola pieza, puede ser un conjunto, etcétera. También aquí podemos registrar la información a qué familia pertenece, si es una familia de equipos, si pertenece a andamios, accesorios, etcétera, ¿no? Y como comentaba, si lo tuviéramos disponible o no. La fotografía aquí la vinculamos, como acabamos de hacer el ejercicio con las marcas, aquí lo podemos hacer.
También podemos guardar la información relacionada con las características propias de este andamio, de este equipo, y notas internas. Por ejemplo, si el equipo tuviera algún daño o alguna corrección o datos que son más internos, lo podemos hacer. Tenemos un horómetro también. Si los equipos que manejamos llevan el proceso de seguimiento por horas, aquí lo podemos registrar para el caso de que aplique. Una función interesante que tiene el programa en este apartado es que para que yo no tenga que capturar toda la información completa cuando prácticamente lo que cambia es solamente un dato, como puede ser la medida, pudiera ser el color en caso de, pudiera ser alguna característica en particular, tengo un botón que dice replicar. Cuando lo pulso me crea un renglón similar a donde estaba posicionado para que yo ya nada más cambie los datos muy específicos. Por ejemplo, aquí voy a cambiar la clave, que me asignó una clave porque tiene que ser única y repetible. Y aquí la voy a modificar y nada más voy a cambiar la medida porque es el único detalle que cambia y posiblemente el precio. Entonces, eso me va a permitir a mí avanzar muy rápido en mi captura sin necesidad de hacer todo ese proceso completo para capturar la información de cada uno de los equipos. Entonces puede ser muy útil cuando estoy haciendo la captura de mi información y los datos pues prácticamente tienen una variante mínima. También puedo yo hacer un proceso de búsqueda muy sencillo y ordenamiento. Por ejemplo, aquí en las columnas, cada una de ellas tiene un título. Ese título, en el momento de que yo lo pulso, me va a ordenar de forma ascendente o descendente. Cuando lo pulso y me aparece un signo más, el ordenamiento es un ordenamiento ascendente. Cuando me aparece negativo, es descendente. Aquí lo podemos ver. Y ahorita, por ejemplo, que yo tengo todo en la misma familia, pues obviamente no se percibe, pero voy a hacer unos cambios para cambiar como si alguno de estos andamios no perteneciera a la familia de andamios, sino a otro tipo de familia. También me sirve esto para explicar es que cuando yo voy a registrar un dato que no tengo previamente y lo anoto en algunos campos, esto me va a permitir que eso ya se quede listo, como aquí lo están viendo, para que posteriormente cuando quiera utilizar esa familia, la pueda utilizar sin necesidad de volver a capturarla porque ya quedó registrada en el catálogo de familias. Como aquí ven, estoy ordenando ya, me está agrupando conforme las letras que tiene en la columna y me va a acomodar. Entonces es un proceso como puedo buscar de manera muy sencilla. Ahora vamos al apartado del catálogo de clientes y tareas de seguimiento. Otra base de datos muy importante. Aquí lo mando a llamar y aquí tengo yo en esta ventana, en la parte superior, toda la información de mis clientes. Tengo también los métodos de búsqueda, como los comentábamos. Aquí me aparecerán las cotizaciones que yo tuviera o las notas. Y aquí, por ejemplo, voy a dar de alta ya un cliente nuevo. Cuando el cliente es una persona física, el primer renglón es el que me va a ser de utilidad y cuando es una persona moral, el segundo. Aquí tengo un ejemplo. Esta es una persona moral y esto es lo que voy a llenar. La ventaja del video es que pueden ustedes detenerlo y revisarlo cuantas veces sea necesario para recordarlo. Cuando es una persona física, lleno la parte superior. Entonces, cuando yo ya capturo mi información, no tengo necesidad de capturar todo o que me obligue a poner todos los datos. Puedo ir llenando de forma parcial. Obviamente, entre mayor cantidad tenga de mis clientes, me va a ser de mayor utilidad. Tengo este apartado de programación de tareas que me va a permitir tener una agenda donde pueda yo revisar si tengo que hacer una llamada, si tengo que enviar una cotización, hacer una visita. Aquí lo puedo yo registrar. Y como ahorita van a ver, hay un apartado donde puedo ver esos reportes que me indican las tareas que yo tuviera para realizar. Aquí registro fecha, registro toda la información, el tipo de tarea, etcétera, y aquí se van guardando. Entonces, cada que yo me muevo en la parte superior del cliente me van a aparecer sus tareas. Y aquí tengo una serie de reportes en esta ventana. Me da un periodo predefinido, pero yo lo puedo modificar al periodo que yo quiera. Esta información yo la puedo también mandar por WhatsApp web de una manera muy sencilla. Debo tener Windows 10 o 11, pero lo puedo hacer de manera muy fácil. Como más adelante lo voy a comentar. Ahí también puedo tener un reporte por vendedor, por tipo de tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas son tareas pendientes. Por ejemplo, si yo aquí modifico una tarea que tenía yo pendiente y ya la concluí, entonces esa tarea la voy a seguir viendo en el histórico del cliente, pero en este apartado de seguimiento de pendientes ya no va a aparecer porque ya no la tengo pendiente.
Entonces me va a servir exclusivamente para darle seguimiento a las tareas que voy a tener y puedo sacarlo por periodo. Puedo saber todas las tareas que tengo del día, de 2, 3 días o de toda una semana, para que no pues pierda la oportunidad de darle un servicio al cliente con eso. También tengo un reporte donde aparece la relación de clientes dividido por el empleado o el vendedor, como lo tengamos considerado. Me van a aparecer todos sus clientes con sus datos generales. De manera que el administrador pues, puede tener toda la información completa y darle seguimiento puntual a cada uno de los clientes desde la misma ventana. Ahora vamos a comentar sobre cómo hacer una cotización y una nota de renta. Vamos aquí a este apartado, al segundo icono. Aquí nos aparece esa ventana donde se harán todas nuestras notas de cotización o de renta, el área de pagos y todo el catálogo de los equipos o andamios que manejamos. Cuando voy a hacer una nueva renta, le doy aquí nueva renta, me va a decir qué cliente es. Aquí lo puedo jalar o si no lo puedo dar de alta en caso de que no lo tuviera. Empiezo a escribir y cuando detecte que no existe esa persona moral o física, automáticamente me va a permitir darlo de alta. En este caso vamos a tomar alguno que ya tenemos. Aquí digo quién es, qué vendedor le atiende. Recordemos que en este caso esta información, como lo comentábamos al principio en la configuración, la traemos desde aquí, desde este apartado. Entonces, si no tienen esa información, aquí nada más la actualicen para registrar la información del vendedor, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a poner también la fecha en que se está haciendo esta renta. La fecha de alta es cuando estamos dando de alta el registro, pero la renta puede ser después. Y también cuándo va a aplicar y cuándo termina puede ser otro periodo y aquí lo vamos a registrar. Esos datos son obligatorios porque son muy importantes para el registro de renta. Algo muy importante que en este negocio debe ser considerado es que no es conveniente que no tengamos disponibilidad por haber hecho una renta sin saber que no teníamos disponibilidad. Entonces ahorita van a ir viendo estas herramientas que tiene el programa. Aquí registramos, en este caso va a ser una nota que va a tener el IVA desglosado, ¿sí? Aquí lo voy a anotar o lo puedo quitar, con este botoncito lo indico, el porcentaje, y ya la tengo aquí dada de alta, lista para agregarle un contenido, ¿de acuerdo? El contenido lo voy a tomar de esta parte de aquí, donde está mi catálogo, lo arrastro y me va a aparecer la ventana donde me va a decir si dentro de este periodo existiera ya rentas para este equipo. De manera que así me puede evitar duplicidad. Aquí me está diciendo qué disponibilidad tengo y cuántos estuviera rentados. Aquí me está indicando, aquí recordemos los precios que habíamos dado de alta de este artículo, qué periodo va a ser, por ejemplo, en este caso estamos hablando de días, cuántos días serán, y ya me lo agregó. Vamos a tomar otro renglón para que hagamos el ejercicio de que estamos haciendo una renta de 12 equipos diferentes. En este caso sí me dice que hay una renta para este periodo, pero es uno solo y no nos interfiere. Aquí anoto la cantidad de días y lo agregué. Ya tengo la información suficiente. Si necesito hacer la impresión, aquí lo puedo hacer. También la puedo generar para imprimirla físicamente, o con esto que tengo aquí también la puedo yo enviar por WhatsApp web. Aquí les dejamos las instrucciones. Nada más realizo este proceso, la tomo, la agrego en el WhatsApp web del cliente y se la puedo enviar. Entonces es un proceso muy sencillo. Ahora vamos a comentar lo que es el registro de anticipos, abonos y finiquitos. Aquí tengo yo en este apartado, en la línea superior, el apartado de pagos. Vamos a suponer que en este primer ejemplo, esta persona nos está haciendo el pago completo. Aquí le decimos de qué forma fue el pago y aquí tenemos ya la cantidad de deuda y la cantidad de pago. El saldo es 0. Aquí nos aparece este reportito que podemos obtener donde ya tenemos todo finiquitado. En caso de que no fuera así y tuviéramos el caso de que la persona nada más nos dejó una cantidad parcial, entonces entro aquí y hago la modificación de la cantidad. Puedo yo agregar más renglones si el cliente nos hiciera abonos parciales. Aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que esta persona nos está dejando solamente esta cantidad, de manera que entonces tengo yo la cantidad del adeudo y la cantidad del abono y tengo mi reporte de saldos para poderlo yo tener aquí. De hecho, puedo imprimirlo si quiero, mandárselo por WhatsApp al cliente para que él tome esta información y me la dé por validada.
Tengo otro formato también que puedo utilizarlo aquí cuando puedo agregar la fotografía. Es la misma información, nada más con otra presentación. Y tengo también otros documentos importantes que aquí me van a ser de utilidad. Por ejemplo, las órdenes de trabajo internas. Si yo le voy a dar a mi personal para que armen un lote, lo puedo hacer. No necesito que tenga precio ni nada más de información, solamente domicilio, etcétera. Aquí lo puedo hacer. Y también cuando vengan y me entreguen, por ejemplo, puedo imprimir este documento donde puedo yo ya firmar de que ha sido devuelto lo que se rentó y quede ya saldada toda esa información. Al principio comentábamos que teníamos una opción en lo que era un catálogo para el control de herramientas que utilizan los técnicos. Puede ser de utilidad porque aquí podemos dar de alta los equipos y temas que manejamos para tener un control de ellos. Guardamos toda la información general, aquí podemos anotar observaciones, varios detalles que son importantes porque pues es una inversión grande la que se tiene en equipos y herramientas como para no tenerlo controlado. Aquí registramos toda nuestra información y luego tenemos el apartado ahí mismo de control donde vamos a registrar a quién se lo estamos entregando, en qué fecha, observaciones, condiciones, cuando ya fue de vuelta, en qué lugar fue de vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos registrar toda esta información. Y hay un dato importante que le damos que es un lote. El lote significa el bloque en que se está haciendo todo eso porque en ocasiones vamos a facilitar más de un equipo, más de una herramienta. Entonces aquí se anota el lote para que se pueda obtener este reporte donde se firme, por ejemplo, de recibido. También cuando ya registramos que esto fue devuelto, aquí vamos a registrar la fecha y también puede servir para que la persona que lo solicitó, pues ya tenga certeza de que lo que lo entregó en buen estado y pues todas las diferentes condiciones que se presentan en este proceso, que como les decía, pues es una inversión importante como para tenerla controlada de una manera muy sencilla. Aquí, por ejemplo, yo estoy registrando los datos. Un dato relevante es que las fechas, por ejemplo, cuando esa fecha corresponde al mes y al año, con que ponga el día es suficiente. No necesito registrar más datos porque el sistema intuye que es este mes y este año, entonces para que se les facilite su captura. Aquí tengo ya un reporte donde tenemos las fechas de devolución y que me puede servir para tener claridad en este proceso. Ahora en este apartado comentaremos que en el programa tenemos varios reportes. Tenemos reportes que nos dan información interesante para la toma de decisiones, que tienen que ver con la lista de precios, por ejemplo, como lo vemos aquí, el inventario que tenemos. Nos da también resultados, como por ejemplo las ventas que tenemos, los pagos que recibimos. Bastante información que llega a ser muy relevante al momento de que realizamos todo ese tipo de operaciones. De manera que con esto podemos nosotros tener cubierta la necesidad de información de la operación del negocio. Toda la información que aquí surge se va generando a lo largo del proceso. Y la ventaja es que tenemos periodos abiertos donde yo puedo elegir el periodo que quiero analizar. Si quiero revisar un día, lo puedo hacer un día, si quiero revisar una semana, etc. Tengo reportes resumidos y detallados como este que estamos viendo, donde vamos a ver la información a detalle de las operaciones que tenemos. Y es muy importante que si hay datos que no aparecen aquí, pues la razón principal es que no lo tenemos capturado de forma correcta, ¿no? Cuando se anotó. Eh, También vamos a ver ahorita un mensaje que nos arroja cuando la información que estamos pretendiendo capturar en un periodo determinado no existen datos, ¿sí? Para que nosotros confirmemos que en ese periodo pues no tenemos información, ¿no? Aquí, por ejemplo, un detalle importante es que en la medida que nosotros queramos respaldar esto, también lo podemos digitalizar, imprimirlos como PDF con el driver indicado y lo podemos tener digitalizado para si queremos luego alguna consulta posterior o tener algún respaldo o algo. Lo podemos hacer.
Es importante también señalar que los datos siempre están en custodia del cliente. Esto no está en la nube ni nada, ¿no? Se lo tiene siempre bajo control, por eso es importante respaldar. Aquí vemos, por ejemplo, que no tiene información esta petición y de esta manera podemos nosotros identificar cuáles reportes son de mayor utilidad. En el programa también podemos hacer el registro de nuestros contratos utilizando la herramienta de plantillas, que aquí la podemos ver. Podemos dar de alta las plantillas que tengamos de contratos o de pagares aquí. Podemos capturarla o podemos copiar y pegar de algún otro editor de texto que tengamos. Y lo que aparece aquí en la franja de la parte inferior son los campos que podemos utilizar dividido con esos símbolos. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para personalizar un contrato. En este apartado donde está la información que acabamos de ver hace un momento cuando damos de alta una renta, tenemos esta pestaña que son datos de contrato. Nosotros lo llenamos para tener esa información guardada en esta base de datos, pero además para que al momento de querer generar el contrato lo podamos hacer de manera muy sencilla. Pulso este botón y ya se trajo la información donde estoy posicionado en la parte superior. Tengo dos modos de impresión. Uno es sin logotipo, donde está toda la información. Aquí está todo el contrato que acabamos de generar con los datos generales. Nosotros tenemos el control para editarlo como sea necesario y podemos dar de alta varios tipos de contratos dependiendo de las necesidades que tengamos. También pueden ser cartas y cosas por el estilo. Cuando quiero utilizar el formato con logotipo, nada más vamos a llamar este botón y se traerá el logotipo que tenemos precargado. ¿De dónde? De los parámetros, como lo vimos en el primer apartado de la configuración. Aquí en utilerías, en parámetros, tengo yo esa área para elegir la imagen. Recordemos que es una imagen JPG, aquí está. Yo la elijo, puedo, si cambio de logo, color o algo, pues lo puedo modificar y ya tengo actualizado este dato. Si nosotros queremos conservar este contrato, yo recomiendo que lo digitalicemos. Al momento de elaborarlo, así como lo enviamos, lo podemos enviar digitalizado y lo guardamos, porque aquí pues va a ir cambiando cada que hagamos un contrato nuevo. Aquí en este apartado, nosotros tenemos nuestro catálogo de proveedores y control de gastos. También podemos llevarlo desde el programa. Es muy interesante porque aquí puedo guardar toda la información de mis proveedores, porque así no dependo de que una persona que tenga esa información se encuentre a la mano o no y pueda hacer un cuello de botella. Aquí yo tengo la información, la almaceno todos los datos del proveedor y yo con esta información ya puedo llevar un control de los pagos que tengo por realizar para tener claridad en estos temas y no tenga problemas de flujo de efectivo. Aquí registro la fecha, registro el número de facturas si lo tuviera o lo dejo pendiente. ¿Para qué proveedor es? Acordemos que tenemos un catálogo de proveedores, los puedo dar de alta desde allá para poderlo tener aquí disponible. Y aquí voy a registrar la condición de este pago, tanto el monto como sus condiciones. Por ejemplo, si yo lo tuviera pendiente, aquí lo pongo pendiente, pongo el monto y lo pongo aceptar. De esta forma voy registrando todas las operaciones que tengo de los pagos a proveedores. Mando llamar un reporte por un periodo abierto que puedo elegir y de ese periodo me van a aparecer los pagos separados por la condición, todo lo que tengo pendiente y todo lo que tuviera pagado, como ahorita lo vamos a ver. En este primer ejemplo tenemos todo pendiente, pero si yo tuviera alguno de estos pagado y mando llamar el reporte para un periodo similar, pues voy a tener separado lo que tiene que ver con lo que yo ya pagué y lo que yo tengo por pagar, ¿sí? Y totalizado. De esta manera puedo saber con claridad toda la información relacionada con los pagos a mis proveedores de una manera muy sencilla. Ahora, en este apartado platicaremos sobre el corte de caja. Aquí tenemos en esta opción el corte de caja, donde se hará el corte tanto de los ingresos como de los egresos, o sea, las entradas y las salidas. Esa información surge de los pagos que se realizan en este apartado. Aquí es donde vamos registrando y depende de la fecha y la condición de pagado. Cada uno de los registros que se vayan haciendo se van a calcular al momento de hacer el corte. Y por otro lado,
El pago a proveedores es el que nos va a permitir registrar las salidas. En este ejemplo tenemos aquí 2 ingresos y 2 gastos de este día. Vamos nosotros ahora a hacer un ejemplo donde haremos un ingreso que corresponde a ese día en particular, donde estaremos viendo cómo al momento de hacer el cálculo se va a registrar. La condición debe de estar pagado y debe de corresponder al día en cuestión. Lo mismo vamos a hacer ahora con un gasto. Vamos a dar de alta un gasto de esa fecha en particular. Vamos a anotar la información correspondiente. Aquí quiero aprovechar para pulsar este cuadrito que es un calendario. Cuando no quieran anotar la fecha, pues aquí lo pueden hacer. Y aquí estoy registrando las cantidades, los montos, el proveedor y toda la información, y debe estar también pagado. Entonces con esto, cuando voy a hacer mi cálculo, yo ya con esa fecha que aparece ahí, pulso el botón de calcular y ya me está trayendo la información correspondiente a lo que ya tenía, más estos datos. Si yo hice un corte parcial en el día y lo quiero eliminar, aquí lo puedo hacer. Aquí, por ejemplo, no se fíen cuando pongan una fecha nada más. Acuérdense que hay que poner, cuando es otro mes, la fecha y el día y el mes, ¿de acuerdo? Como aquí lo ven. Aquí lo acabo de volver a calcular y aquí así de sencillo lo hacemos. Y con este reporte vamos a poder tenerlo, y ya sea en un periodo abierto, puede ser un día, puede ser una semana, como ustedes quieran. Tienen por un lado el bloque de las entradas, el bloque de las salidas, la diferencia y sus saldos de ese periodo. Entonces así de sencillo realizamos nuestro corte. En este apartado incluimos aspectos varios. Por ejemplo, aquí donde podemos nosotros dar información sobre la disponibilidad que tenemos de los equipos. En ocasiones tenemos que hacer un cambio masivo de información donde queremos marcar varios como disponibles o como reservados o como rentados. Entonces aquí nada más me posiciono en el que quiero cambiarle la condición. Le pongo en este caso que va a cambiar a reservado, lo pulso y ya me modificó a reservado. Lo puedo hacer también si yo quisiera ponerlo de disponible a rentado. Lo marco, cuando marco la condición, y todos los que tengan esa X me los va a modificar. También en esta ventana de abajo puedo cambiar yo todos los que estén ya vencidos y que ya considero que ya deben de estar como disponibles. Lo puedo hacer de forma masiva. Aquí, por ejemplo, estoy cambiando porque la fecha, todos los que tenía estaban en fecha posterior. Entonces quiero hacerlo con estos que están aquí y lo voy a modificar para que de esta manera se puedan manejar como disponibles todos los que cumplan la condición de que están ya en fechas anteriores. Y aquí lo pueden ver. Todos van a aparecer disponibles al criterio que yo considero. Así de sencillo. Ahora vamos a comentar también de este otro apartado donde nos indica la información relacionada con los artículos y sus rentas en un histórico en determinado periodo. Esto nos sirve para consultar, por ejemplo, a futuro, si nosotros podemos o no comprometernos con algunas rentas, y lo podemos ver aquí directamente de forma sencilla, sin tener más datos más que si estuviera o no comprometido para un determinado periodo. ¿De acuerdo? Claro que depende de que se regresen en el periodo acordado en otras rentas que tengamos, ¿no? Pero ya con esto tenemos información muy importante. Y tenemos otra ventana que es algo similar a la anterior, pero aquí nos permite saber también la cantidad del inventario, comparándolo con esa disponibilidad. También tenemos todo el catálogo de artículos, elegimos el periodo y podemos ver en ese periodo la existencia obviamente que ya tenemos y que conocemos, lo que está rentado y la disponibilidad que tenemos. Por eso, vinculado con la herramienta anterior, es importante tener actualizada la información para que lo que esté disponible lo podamos ver aquí reflejado y no tener artículos que aparecen todavía como rentados siendo que ya están disponibles. También otra opción que tenemos aquí en el sistema es que yo puedo exportar a Excel la información del catálogo de mis artículos con datos nada más con las columnas más sensibles.
Al entrar a esta ventana solamente le pulso exportar y en ese mensaje que vieron nos permite nosotros registrar y saber que lo podemos mandar a Excel. Gracias por su atención, esperamos les sea de utilidad y hasta la próxima.